La venta del guano produjo un periodo de auge en la economía nacional. Recordemos que Jorge Basadre llamó a este periodo la prosperidad falaz. La burguesía, súbitamente enriquecida, comenzó a adquirir productos importados de todo tipo, entre ellos ropa traída de Europa. De esta manera, la tapada empezó a desaparecer paulatinamente debido a la intensa publicidad de la moda femenina francesa y al desprestigio del uso de la saya y el manto por ser considerados antiguos. Para el historiador Pablo Macera, la moda francesa le permitía a cierta élite diferenciarse del resto de grupos sociales de acuerdo a su apariencia. Las mujeres de la clase alta limeña comenzaban a vestirse según la moda parisina. Esto lo podemos ver en este cuadro de Teófilo Castillo que está en la Pinacoteca Municipal Ignacio Merino de la Municipalidad de Lima. La prensa empieza a hablar de ideas como modernidad, buen gusto, las personas que gustan de vestir bien deben usar la moda francesa, ¿no? Entonces, esta influencia un poco que viene de la prensa, de diarios como El Comercio, El Nacional, El Correo del Perú, por ejemplo, se da con mayor fuerza, obviamente, en el siglo XIX. Entonces, ya la tapada empieza a ser vista como una reminiscencia, como lo antiguo. En ese contexto, la moda de vestir parisina se impuso en nuestras clases dirigentes. Eran los años del Segundo Imperio francés, el de Napoleón III. La esposa del monarca, Eugenia de Montijo, fue la abanderada de esa moda. El sastre particular de la reina Eugenia era el afamado Charles Frederick Worth. Charles Frederick Worth nació en Inglaterra, trabajó en Francia, pudo conectarse con Pauline de Metternich, que era la mujer más elegante de Francia en la época, y ella la conectó con Eugenia de Montijo, la esposa de Napoleón III, el famoso emperador. En una oportunidad Eugenia de Montijo le hizo preparar 150 vestidos para la inauguración del canal de Suez, Entonces vamos a ver que la mayoría de damas trataban de lucir como ella. Y la moda que llegó a nuestro país, la famosa crinolina, fue gracias a Charles Frederick Worth. Mientras la mujer es amplitud, ¿no? Incluso utiliza la crinolina, ¿no? Que le da amplitud, expansión, que coincide con el Segundo Imperio Napoleónico francés y acá coincide con la era del guano, mientras la mujer es hacia afuera, con el corpiño y de una estética muy horizontal, muy amplia, el hombre es muy vertical y muy sobrio. Y esa sobriedad se mantiene hasta, yo diría, el siglo XX. La desaparición de la saya y el manto generó un debate en la opinión pública. Algunos intelectuales consideraban a las tapadas como representantes de la identidad nacional. Sí, hay una pieza de teatro de Manuel Acecho Segura a comienzos de la década del 40, en la que un personaje femenino expresa su resistencia, ¿no? y expresa y también comenta cómo la opinión pública va a mirar negativamente la saya y el manto, ¿no? Como algo atrasado, tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Esto se da sobre todo en la década del 40, ¿no? Y ya en el 50, como te comentaba, ya en realidad la tapada pasaba a ser recurso de las clases bajas en realidad, ¿no?
Gorriti a mediados del siglo XIX escribe una novela y ahí también hace una defensa de este traje típico, la tapada, y viene pues ya con la descripción literaria que hace ella, ¿no? De lo que era una tapada transitando por Lima, el halo misterioso que iba dejando a su paso, la admiración que despertaba y ese, como le digo, ese sello de identidad que tenía para Lima. Junto a las opiniones favorables hacia la tapada, también existieron muchos detractores. Uno de ellos fue Manuel Atanasio Fuentes. El murciélago escribió en 1867. Ha pasado a ser un recuerdo histórico el vestido nacional de la saya y manto, tan usado en otro tiempo para visitas y paseos. Y ya sea que nosotros tengamos mal gusto o que no hayamos podido descubrir las bellezas de la saya, no lamentamos su total extirpación. Con la hegemonía de la moda francesa, empezaron a instalarse en Lima tiendas y casas de modistas. Se vendían y preparaban trajes a la usanza parisina. No sin razón, algunos viajeros extranjeros decían que las clases altas limeñas estaban más cerca de Nueva York y de Europa que del interior del país. Entre 1842 y 1876 existieron en Lima 16 casas de modistas, la mayoría de ellas regentadas por francesas o por peruanas que cambiaban un poquito su nombre para que resultase afrancesado. Podría considerarse que eso era una práctica alienada, sin embargo, recordemos que desde París se dictaba la moda en el mundo. Un caso especial es el de la modista Francisca Guerrero, que conservó su nombre castizo y compitió de igual a igual con las madames europeas. Las calles Mercaderes, bodegones y botoneros estaban llenas de tiendas de telas, de ropa, de accesorios, de joyas, la delicia de cualquier mujer peruana de la época. La calle Mercaderes es la actual cuadra 4 del Jirón de la Unión, donde estoy en este momento. Desde el año 1861, 10 calles con nombres independientes como Palacio, Belén, Escribanos, Mercaderes, pasaron a llamarse el Jirón de la Unión. Madamas o la madame, que eran las modistas francesas que llegaban aprovechando como le expliqué, este espíritu de modernidad, y es que comienza a renegarse, entre comillas, de lo colonial. Se considera como una cosa ya vetusta, obsoleta, que no está con los tiempos, que es antimoderno y que debería ser dejado de lado porque más bien le hacía daño a la mujer porque la presentaba como una persona que estaba sujeta a cosas obsoletas, a cosas ya fuera de lo que le llaman el espíritu del siglo, que más bien había que ser como la modernidad europea, como las francesas, como los londinenses o como otras madamas europeas. En 1857, esta calle, actual Jirón Callao, se llamaba Las Mantas. En los altos del número 202, ahí mismo, tenía su local Madame Lavernier. Esta calle se llamaba Las Mantas, evidentemente porque allí se vendían mantas y ropa de abrigo, pero a partir del siglo XIX se diversificó, así que esta Madame vendía allí corsés a la perezosa. Los corsés eran la prenda interior femenina para ceñir el cuerpo. Eran hechos con barbas de ballena y las mujeres lo usaban para ajustarse en el siglo XVI, pero a mediados del siglo XIX nuevamente se popularizó su uso. Eran conocidos como la torturante belleza, claro, porque te hacían un cuerpazo, pero no podías ni respirar.
es alrededores de lo que es el centro histórico, y el Jirón de la Unión es un lugar donde hay muchas, por ejemplo, sastrerías, sombrererías, o sea, hay tiendas, por ejemplo, dedicadas a sombreros, hay otras que vendían crinolina solamente, incluso hay 2 tiendas, pero son de Estados Unidos, que decían que tenían las mejores crinolinas. Obviamente la crinolina es de origen francés, ¿no? Ese es el sello, pero venían de Estados Unidos también. Además del corsé, otro elemento estructural del vestido femenino fue la crinolina. Había aparecido en 1856 y no tardó en llegar al Perú, donde su uso generó cierta controversia. Esto se debió a su elevado costo y a su gran tamaño, que a veces hasta provocaba accidentes. Era un armazón hecha, podría ser de metal, de barbas de ballena, los cartílagos de la ballena, y estaban hechos con una tela que podía ser de varios materiales. Normalmente utilizaban el lino y el crin de caballo para darle resistencia al momento de poner los accesorios, no se deterioraran con facilidad. Y en nuestro país también se llegaron a hacer estos armazones que eran criticados por muchas personas, ya que se gastaba mucho dinero en ellos. La mujer que frente a la crinolina no se sabe si por el uso prolongado de la crinolina y la forma como le oprime los músculos va a poder, por ejemplo, ser una buena madre, ¿no? Es decir, en el sentido de que si va a poder tener en su vientre, ¿no? A un hijo saludable, porque probablemente los músculos hayan perdido tonicidad, etcétera, ¿no? Entonces hay varias cosas que en este momento se ponen sobre el tapete.